Pueden tomar asiento, hermanos. Perdón. Voy a poner un reloj porque es muy peligroso no poner un reloj para mí. Cronómetro. Bueno, que tengan buen día, amada iglesia. Es un privilegio poder estar en medio de ustedes, estar compartiendo la palabra, como el pastor decía, de esta tarea que el mismo Pablo dice, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Si el Pablo decía eso, ¿qué nos queda a nosotros, no? Con el temor de poder acercarnos ante su palabra, no solamente en este mes de la Reforma, sino cada domingo, y sabiendo de que su escritura, su palabra, es útil, es poderosa, es necesaria para cada uno de nosotros. Nosotros nos acercamos porque Él es digno a su palabra, nos acercamos porque la necesitamos, claramente. Y eso es un ánimo de saber de que es Dios el que está hablando cuando abrimos la palabra. Cualquiera que se pare acá, que abra la palabra, seamos receptivos porque justamente es Dios el que está hablando y poder ir con esa reverencia ante Dios. Eh, me habían encomendado un tema específico que era hablar. Claramente estamos pensando en la sola escritura. Cuando decimos sola, entendemos de que solamente es por medio de la palabra autoritativa del Señor, que es Dios hablando, ¿no? Y solamente ella tiene poder, como hablaba el pastor, de sola fe, solamente en la fe. Pueden haber un montón de cosas y muchos acreditan que Jesús salva, sí, pero no todos dicen solo Jesús es el único medio de salvación, y ahí es donde esa sola tiene más importancia para cada una de las cosas. Puedo acercarme a Dios por distintas maneras, pero solamente por medio de la sangre preciosa es que encuentro salvación. Solamente entonces por medio de la escritura es que nosotros podemos escuchar la voz de Dios, y que ella tiene la palabra veraz, y es lo que vamos a ver un poco hoy, que no tiene error. El hombre sí, yo tengo posiblemente muchos errores, claramente es así, pero la palabra de Dios no, y podemos acercarnos con esa confianza. Y la intención de hoy es que podamos, cada vez que abramos la Biblia, crear conciencia de que la palabra de Dios no tiene ningún error. La palabra de Dios es precisa. La palabra de Dios podemos saber de que emana de Dios mismo, inspirada por Él. Y es un poco extraño. Uno de mis pastores me decía: predica un sermón temático como el día de hoy cada 4 años, y los 3 años arrepiéntete de eso. No porque sea algo erróneo, simplemente buscamos que nuestra dieta diaria sea de una predicación expositiva, pero entendemos en el momento en el que estamos y que es de suma importancia poder ir a temas específicos en la Biblia. Y a veces sucede en Navidad, en elecciones, principio de año, y más ahora pensando en la conmemoración de cómo el Señor soberanamente permite este nuevo avivamiento, esta nueva reforma, que lo único que indica es que estamos volviendo y queremos siempre volver a la forma original, porque no es el Salvador ni Calvino ni Lutero ni ninguno de los reformadores, es volver a la forma escritural que el Señor quiere que vayamos, a cómo Él planteó y estipuló las cosas. Si bien no tengo muchos pasajes que vamos a estar viendo hoy, no va a haber uno específico, pero sí me gustaría que nos basáramos y pensáramos en esta realidad. Y yo les invito a que abramos Isaías 55. Para que dé un poco de contexto, me gustaría que leamos desde el 6, 55, 6. Dice así la palabra del Señor:
Yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que esté cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Y no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Quiero que pensemos en este pasaje de nuevo, lo voy a repetir en el 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Hasta acá vamos a leer la palabra de Dios y les invito a que nuevamente podamos inclinar nuestros rostros en dependencia al Dios de la palabra. Decía un pastor: estamos delante de Dios, con la palabra de Dios, por un hombre de Dios, ante el pueblo de Dios, en el tiempo de Dios, y claramente no podemos pensar que es un tiempo más, sino que es un tiempo de suma importancia que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro y rogar su misericordia. Nuestro Papá, estamos agradecidos porque has decidido revelarte, Dios. Y hoy tenemos de una manera física, Señor, escritural, tu palabra, y nos das esperanza, incluso por medio de ella, donde asegura que es la palabra de Dios y que a lo largo de los siglos tú la has preservado, Señor, para poder revelarte a nosotros y saber nosotros que esta es tu verdad y que con ella podemos no solamente encontrar salvación como hemos encontrado en ti, sino que también tú nos santificas, Señor, y nos haces semejantes a la imagen de tu Hijo, Señor, limpiándonos. Ayúdanos, Señor Padre Santo, a acercarnos en esta reverencia ante tu palabra, Señor, a poder reconocer de que sos vos el que está hablando a nuestros corazones, Señor. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. El hombre siempre está buscando una esperanza. Hablaba nuestro pastor también de aquella fe. Todos tienen una fe. El problema es dónde la están depositando. Pero el hombre siempre está buscando también depositar su esperanza en algo, buscando un punto fijo en el cual poder creer y establecerse. Necesitan como un punto de apoyo siempre. Y no es agradable estar a la incertidumbre, y por eso la gente siempre busca y se imagina y se crea, digamos, estabilidad en ciertas creencias. Deseamos esa estabilidad, cada uno de nosotros. Deseamos esta tierra firme donde podamos plantar nuestros pies, esta roca, y muchas veces no podemos descansar hasta que la hallemos. Nuestro corazón es inquieto hasta que pueda hallar esta tranquilidad, hasta poder haber encontrado algo que nosotros podamos decir es cierto, esto es seguro, esto está establecido y que nadie más lo pueda cuestionar. Y Satanás, a lo largo de toda la historia, viendo esa necesidad, esa hambre del hombre, de nuestros corazones inquietos, nos lleva y ha llevado a lo largo de la historia a muchos a creer en su razón, en su conocimiento, de confiar incluso en autoridades, de confiar en instituciones. Esto lo vemos a lo largo de no solamente de la iglesia primitiva, sino de toda la historia, donde depositan su confianza
en instituciones que son creadas, porque claramente no es Dios, son cosas creadas. Y allí depositan muchas veces su confianza, haciendo declaraciones. Por ejemplo, la iglesia donde había luz, oscuridad, digamos, esta iglesia donde justamente la reforma da luz por medio de la palabra, donde estaba el Papa diciendo que su palabra era infalible, que no tenía error, y allí confiaban y decían, le creemos, o a instituciones, o que la iglesia de cierta manera también puede ser infalible. Pero lo hemos visto a lo largo de la historia y tenemos ejemplos, relatos bíblicos que nos muestran que los humanos, como cualquier cosa creada, erra, tiene error. Y no podemos entonces depositar nuestra confianza allí. Vemos toda la Biblia lleno de todos los personajes, absolutamente todos, lleno de errores, menos Cristo, claramente. Vemos a Moisés, un mentiroso. Vemos a David también, un adúltero. Los discípulos fallan. La iglesia primitiva falla con errores incluso doctrinales, pero es Dios gobernando absolutamente esto. Pero es donde el hombre está depositando siempre su confianza. Pero hay algo que definitivamente nosotros podemos confiar y que sabemos a ciencia cierta, una verdad absoluta, es que Dios no falla y Dios no tiene error. A mí me gustaría que, yo sé que hemos estado viendo durante este mes muchos pasajes acerca de estas doctrinas fundamentales, pero a mí me gustaría que meditemos un poco hoy acerca de los atributos de Dios, porque al fin y al cuenta Dios inspiró la palabra. Entonces, si nosotros tenemos un buen conocimiento de Dios, esto va inevitablemente a tener una confianza en la palabra y saber de que su palabra es verdad. Si Él es verdad, su palabra es verdad. Si Él es absoluto, su palabra es absoluta. Si Él es de fiar, entonces podemos acercarnos y tranquilamente decir, escuchamos la palabra de Dios. Y lo ha mostrado por los siglos, de que no ha cambiado en estas dos, digamos, cosas más pequeñas de toda la escritura, como una tilde y una jota para el hebreo, y no ha cambiado absolutamente nada, y esto se ha demostrado por los siglos. Entonces, la pregunta que me gustaría que nos hiciéramos, que razonáramos el día de hoy, a la luz de la escritura, no simplemente como algo de filosofía, es, ¿Dios es falible? ¿Dios puede errar? Y que nos pensemos en esto. Sería extraño que nosotros le digamos a la gente que la Biblia representa las palabras de Dios, de que esto es una palabra de Dios y que la palabra de Dios es verdad, pero posiblemente no creamos en toda la escritura como verdad. Y esto sería realmente extraño de nosotros decir, algunas historias no tenemos esta confianza de saber si fue verdad o no. La historia, no sé, de Lot, de Job, de Jonás, porque justamente el mundo lo que está intentando es mostrar como no, esto es un mito, esto no es verdad. Entonces nosotros cuando tenemos estas raíces profundas y decir esto es verdad, sucedió, los 7 días fueron verdad, cada uno de los acontecimientos literales que aparece en la Biblia, entonces nosotros podemos decir que la Biblia es verdad en su totalidad porque por Dios es verdad en toda su esencia. El texto puede, digamos, nosotros pensaríamos de que tiene error, o el mundo dice eso, y esto implica entonces de que Dios hay error en él, pero claramente esto no es nuestra duda y nosotros deberíamos crecer, porque estaría demostrando que es un Dios lejano y que no está involucrado con su creación y con la verdad. Por lo tanto, desechamos claramente esto. Ninguna de estas opciones nos crea a nosotros una profunda seguridad de que nos paramos acá, de que cuando abrimos nuestras Biblias en los devocionales estamos escuchando la palabra de Dios, porque por ahí estamos siendo contaminados y estamos depositando nuestra confianza primeramente en nosotros, en nuestra razón, en nuestro raciocinio, en lo que dicen algunos otros y no en lo que Dios dice ser, y que es Dios, es veraz y no tiene ningún error. Entonces, mi intención es que podamos crear una profunda seguridad, porque de esto
nace también de que creamos en el Evangelio, de nuestra salvación, de lo que expresa en la Biblia, la historia toda de redención, esta misión de Dios. El texto infalible, sin error, está ligado indiscutiblemente a que Dios es totalmente confiable y perfectamente honesto en toda su revelación, y que Él está procurando justamente transmitir esto a su pueblo, que Dios es verdad, que Dios, vemos en todos los salmos que nos expresan su carácter también de Él, y nos dice que Él es verdadero, que Él es justo, que Él es santo, Él es amoroso. Entonces va ligado indiscutiblemente que si la Biblia, que su palabra, justamente porque la misma palabra dice que es su palabra, entonces Él también es de fiar. Como era de esperar, es la imagen de Dios justamente lo que estamos encontrando en las Escrituras. Es un autor que es digno de confianza. ¿Qué significaría, si ustedes se ponen a pensar, para nuestros corazones frágiles que están buscando apoyo en cualquier cosa? ¿Qué significaría tener una Biblia con errores? ¿Qué significaría una Biblia imperfecta o con dudosa procedencia? ¿Qué pasaría con nuestros corazones? Como dice, si ya sabiendo de que por la gracia de Dios nos ha dado la fe para creer en eso, ¿qué sería de nuestros corazones si nosotros pensáramos de que hay error? Claramente sería un desastre. Pablo mismo dice más adelante, seríamos los más dignos de lástima, ¿no? Si no fuera estos sucesos verdad, si Cristo no hubiera venido, si Dios no hubiera creado el universo, ya se desbarata toda nuestra historia y estaríamos acá en vano, dignos de lástima, la gente burlándose de afuera, nosotros no creyendo en algo que realmente es verdad. Y por eso es importante que nosotros, antes de, claramente no estamos adorando la Escritura, pero nosotros creemos que es palabra de Dios y estamos adorando al Dios creador que se quiso revelar ahora por medio de una Escritura. Nosotros entonces, en esa incertidumbre, sería como caminar sobre un puente. Han visto seguramente películas, un puente deteriorado, que no sabemos cuál va a ser nuestro próximo paso. Por ahí la madera se va a caer. No estaríamos firmes justamente pensando en que es o no es verdad. Por ahí sí se puede o no perder la salvación. Por ahí ni siquiera vino, o por ahí es una ilusión, un mito. Justamente descansa toda nuestra esperanza está es que justamente esto es una verdad. Sería realmente un mar de confusión. No sería algo firme en lo que nosotros nos estamos parando. La pregunta de nuevo, ¿qué es verdad y qué no es verdad? ¿Quién dice que es verdad y nosotros estamos acercándonos a la palabra, creyendo de que justamente Él dice que es verdad y nosotros le creemos? Las implicaciones para nuestra vida, si esto no fuera así, fueran nefastas, sin duda. Pero bendito Dios, perfecto en todas sus obras, que nos dejó un testimonio completamente fiel. Por eso nos acercamos. Dice Hebreos 4, posiblemente lo han escuchado estos días. Me gustaría que pensáramos con estos lentes, pensando en el propósito de Dios, en la perfección de Dios. Hebreos 4, del 12 al 13, dice la palabra, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Estoy esperando si lo quieren buscar, encontrar, yo se lo voy a leer. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de las coyunturas y los tuétanos, y es más poderosa, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros, como leíamos en Isaías, el Señor cuando pronuncia su palabra, cuando nosotros escuchamos la palabra, confiamos de que tiene el poder suficiente, como dice también el autor de los Hebreos, es viva, es eficaz y va a cumplir el propósito con el cual el Señor quiera hacer en nuestra vida. Para salvación entendemos que es poderosa para salvarnos, para santificación sin duda. Hay veces que uno
intenta hacer algunas aplicaciones del texto, pero después del culto alguien se me acerca y me dice, el Señor me habló esto específicamente. Y yo dije, pero yo nunca dije eso. Pero si es el Espíritu Santo hablando en nuestros corazones en cada circunstancia en la que estamos pasando, claramente cuando la palabra de Dios es expuesta, entonces el Señor obra en nuestras vidas. Todos estamos en etapas distintas en el caminar con Cristo, algunos solteros, algunos casados, algunos por jubilarse, pero para cada uno de nosotros es útil la palabra de Dios. Entonces, con eso nos acercamos, con esta verdad y esta declaración. La primera pregunta es, ¿Dios tiene error? Definitivamente no. Dios es veraz y su palabra entonces es veraz. Me gustaría que después de posiblemente numerosas prédicas en este mes, nos acerquemos a la palabra y pensemos en el Dios de la Escritura. No simplemente no adoramos la Escritura, sino al que las inspiró claramente. Pero sabemos entonces que esto es sin error y por eso estamos acercándonos a ella con esta motivación. Hay un autor que se llama A.W. Tozer, posiblemente ustedes han leído algunos libros de él, y hay una frase que me llama mucho la atención y dice, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos de Dios es lo más importante de nosotros. Lo que nos viene a mente cuando pensamos a Dios, cuando pensamos en Dios, es lo más importante de nosotros. ¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en el ser de Dios? Sí, en este momento nosotros allí donde están pensando. Pensamos en su veracidad. Justamente entonces eso es lo que nosotros vamos a depositar nuestra confianza, que Él es un ser infinito, que Él es perfecto en todo su ser, que es un Dios sublime y majestuoso. Yo creo y les animo a que vayamos a la Biblia a buscar al Dios de la Escritura y poder crecer en el conocimiento de este Dios santo, de este Dios y cada uno de los atributos, de que haya en nuestra boca no solamente conocimiento doctrinal, sino llenarnos de Dios, de su carácter y poder conocer a Dios. Esto le fue útil a Job cuando estaba pasando en momentos de dificultad, cuando él intentaba pedir explicación. Lo único que le dio a Job, le dio conocimiento de él y eso le fue suficiente. Y no hubo respuesta para su sufrimiento, para su dolor, sino lo único que fue suficiente es conocerlo a él en perfección. Digamos, de oídas, él decía que lo había oído, ahora lo está intentando crecer en su conocimiento y así cada uno de nosotros. La Escritura nos muestra un ser de una dimensión inescrutable para nosotros que sí somos limitados. Isaías decía, los pensamientos de ustedes no son mis pensamientos, claramente, porque Él está acercándose a su creación y está entregándonos una escritura creada, o sea, porque no tiene que ver tanto con su pensamiento, pero nos está intentando acercar y darnos a entender en nuestras propias palabras. Esto es misericordia. Dios quiso revelarse. Él tranquilamente no pudo tener una comunión con nosotros, pudo haber decidido no salvarnos, pero aún así lo quiso hacer. Quiso revelarse y entregarnos un libro en nuestro idioma para que nosotros lo pudiéramos entender. Claramente, durante de este lado de la eternidad, por ahí no lo vamos a hacer completamente, porque somos limitados. Juan dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahora, ¿cuándo vamos a terminar de conocer a Dios? Nunca. La vida eterna consiste en conocer a Dios. Entonces, de este lado de la eternidad no vamos a entender todas las cosas que competen a Dios y nunca lo vamos a hacer durante la eternidad. Por ahí los primeros 1000 años, los primeros 100,000 años vamos a entender acerca de un aspecto de la gracia, pero lo que sí entendemos es que lo que el Señor nos reveló es suficiente para este lado de la eternidad y para poder creer. No entendemos algo eterno porque nosotros somos finitos. No entendemos algo atemporal porque nosotros estamos metidos en un tiempo y en un espacio. No entendemos algo ilimitado porque nosotros ya somos limitados. Estamos gobernados por un comienzo
fuimos creados, pero no tenemos un final. Pero Dios es infinito, Él no tuvo ni comienzo ni final. Y no va a tener porque justamente es infinito. Es algo que está fuera de nuestro alcance, de nuestra comprensión. Pero eso no quiere decir que nosotros no vayamos a la Escritura, porque confiamos de lo que Él nos reveló va a ser suficiente para poder conocer y saber de lo que Él quiso venir a hacer, de su obra de redención. Dios, en su infinita condescendencia, ha decidido revelarse. Nos ha revelado su palabra de cómo Él es y lo que Él vino a hacer a cada uno de nosotros, en un lenguaje adaptado para seres limitados. Siendo el Dios, nos entrega en este lenguaje limitado y temporal también, porque va a tener un tiempo específico. Dios en esencia es incomprensible en su plenitud. Dios es perfecto en todos sus atributos y perfecciones. Habacuc 1:3, si le quieren tomar nota, pensando en estos versículos que nos ayudan a poder crear convicciones de esto. Habacuc 1:3 dice: muy limpio son tus ojos para mirar el mal. Cada uno de sus atributos y perfecciones nos muestran de que no se pueden contradecir. Si Él dice que es verdad, claramente no es más verdad que justicia o más amor que cualquier otro de esos atributos. Es perfecto en todos. Y si Él dice que es verdad, entonces aclaramos y recordamos esto en nuestros corazones. Su palabra es verdad. Su santidad, su perfección son tan sublimes que demandan que esté separado de todo lo impuro, justamente. Por eso tenemos esta enemistad. Su obra, toda su obra es perfecta. Deuteronomio 32:4, uno de los libros que Jesús incluso más cita después de los salmos en sus tentaciones. Deuteronomio dice: la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Y por eso nos acercamos a este Dios que es perfecto. Su camino, dice segunda de Samuel, si toman nota, segunda de Samuel 22:31, dice: su camino es todo perfecto. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo para todos los que en Él se esconden. Y este es lo que nosotros otra vez, y yo les animo a que razonemos nuevamente: ¿cuán puro es nuestro Dios? Y la respuesta claramente es una sola: es completamente puro, completamente verdad. Entonces podemos acercarnos a la palabra de Dios y saber de que es perfecta, de que es precisa, de que no tiene error, de que es completamente veraz y suficiente para cada uno de nosotros. Y como decía Isaías, como dice Hebreos, y como innumerables versículos que hemos escuchado, podemos entonces acercarnos y decir: es realmente útil para cada circunstancia, para cada momento de nuestra vida. Cuán perfecto es Dios, cuán santo es Dios. En cada uno de sus atributos, recordamos, es completamente perfecto, completamente santo, completamente veraz y puro. Nos encontramos muchas veces con palabras en nuestro lenguaje para describirlo, pero Dios claramente intentamos razonar, digamos, ponerlo en alguna palabra, pero intentamos compararlo. Pero Dios no tiene comparación. Dios es como Dios, porque no hay forma de decir, no hay nada superior a Dios. Dios es. Eso es lo único que nos dice el Antiguo Testamento, porque no hay forma de nosotros decir: es como el sol. No hay forma de comparar porque son cosas creadas. Dios es como Dios y no hay nada que lo compare. Ahora, si todo en Dios es perfecto y todas sus obras son perfectas, la Biblia es la obra de Dios. Por lo tanto, la Biblia es perfecta. La Biblia es una obra del Espíritu Santo, inspirando a hombres, y esto lo vimos
en 2 de Timoteo 3:16, creo que estuvieron viendo el pasaje donde dice que el Espíritu de Dios inspira. La palabra la palabra que Pablo está usando acá es que viene de parte de Dios, fue exhalado del Dios mismo, movido a escribir a hombres en distintas circunstancias, distintas personalidades, en distintas eras. Exhala palabra de Dios mismo. Dice justamente 2 de Timoteo 3:16. Ellos escribieron exactamente, y esto tenemos nosotros una convicción de lo que Dios tuvo la intención de escribir y de decirnos a cada uno de nosotros de que escribiera, sin violentar la personalidad de estos hombres, su personalidad, su capacitación, su estilo o su circunstancia. Algunos estaban en una cárcel, algunos estaban en tiempos de paz, algunos estaban empezando su ministerio, algunos terminando su ministerio a punto de morir. Y el Señor permite que escriban en esas circunstancias, en su personalidad justamente. Hemos escuchado esta verdad, pero nos trae más convicción de lo precisa que es su palabra, que fueron más de, podemos decir, 44 autores, que por más de, si ustedes lo piensan, durante 1500 años, estos 44 hombres se pusieron de acuerdo. Ahora, no hay forma de que 44 personas totalmente distintas, algunos historiadores, algunos médicos, algunos poetas, otros pescadores, reyes, pastores, personalidades diversas que Dios usó, se pusieran de acuerdo en varios continentes, 3 continentes, 44 autores, 1500 años. No hay forma de que ellos se pongan de acuerdo. Entonces esto nos da una realidad de que claramente hay una mente maestra y entendemos que es Dios. No hay forma de que se pusieran de acuerdo y que a lo largo de la historia fuera progresiva esta revelación, porque el Señor lo quiso así. Claramente hay una mente maestra guiándolos, es el Espíritu de Dios guiando a cada uno de ellos, justamente que le dijera lo mismo, lo que está diciendo del carácter de Dios, de la persona de Jesús y de su obra perfecta, porque no hay contradicción del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis toda su obra es perfecta. Tiene y hay 3 palabras que se usan en teología: hay una coherencia, hay una armonía, hay una unidad en toda su escritura. Y claramente esto es obra de Dios y esto nos da convicción para acercarnos. Y si pensamos que hay un error, vayamos y la misma Biblia nos va a mostrar de que no tiene error. Por ahí, si nos está escuchando, tenés duda acerca de esto, lee la Biblia completa. La misma Biblia te va a demostrar de que no tiene error. La misma Biblia va a mostrar esa coherencia, este hilo, este carácter del Señor, esta armonía, esta unidad. Y nosotros podemos ir entonces con confianza a la Escritura y saber de que es perfecta. ¿Y esto cómo puede ser posible que estos hombres se pusieran de acuerdo? Claramente no hubo un común acuerdo de generación en generación, porque eran personas totalmente distintas, muy distintas. Y nosotros estamos intentando, y como dice un pastor, bienvenido a tratar de entender el poder de Dios. No vamos a poder hacerlo claramente. Dios está por fuera de nuestro pensamiento sobre lo posible y lo incomprensible. Dios está por fuera de nuestro espacio y de nuestro tiempo. Y los límites realmente los tenemos, somos nosotros, no Dios. Si nosotros pensamos que hay error, el error está en nosotros, no en Dios, porque Dios es perfecto. Yo creo que esto es de ánimo para cada uno de nosotros, de poder saber de que cuando venimos domingo a domingo, de cuando estudiamos la Biblia en un grupo pequeño o en nuestro devocional, saber de que Dios quiere y está obrando en nosotros. Y que no es simplemente leer una poesía, sino que es la palabra vivificando y cambiando nuestros corazones. Es el Señor hablando en nuestros corazones y purificándonos, como cantábamos hoy. Si nuestra razón determina lo que es posible, claramente estamos limitando a la palabra, limita
justamente a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios dejaría de ser el Dios y lo pondríamos, como dicen algunos autores, en el banquillo, a juzgar. ¿Por qué hiciste esto? Pero por ahí el Señor nos está mostrando lo que Él quiere y lo usamos más bien como un ratón de laboratorio, porque no es intentar entender, es acudir a su palabra y que sea ella la que nos cambie. Isaías, acabamos de leer, porque los pensamientos nuestros no son como los de Él, pero Él va a ser el propósito y nunca, nunca va a volver vacía. Hay pasajes en los que cuando yo no era un cristiano, el Señor habló y dio vida justamente y no volvió a ella vacía. Hay momentos que estamos escuchando la palabra de Dios y el Señor la va a usar para que ser capacitados. Cada vez que se abre la palabra, estamos siendo capacitados, no por la persona que está acá adelante, sino porque entendemos que nos va a hacer más capaces, nos da herramientas la palabra de Dios para poder sobrellevar un mundo en el cual estamos día a día, semana a semana, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de lo que está pasando en los países, en lo que está pasando en nuestra nación. La palabra de Dios nos da capacidad, nos capacita para poder sobrellevarla y nos da esperanza, nos da esa tierra firme que siempre estuvimos buscando nosotros, esa ancla. Dios es perfecto, es sublime. No podemos comprender todas sus perfecciones. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlas y adorarle. Eso es lo único que tenemos que hacer nosotros, aceptarlas y adorarle. Eso no quiere decir que nuestra razón queda anulada y simplemente obedecemos lo que nosotros vamos e intentamos rompernos un poquito la cabeza y entender la lógica, que tiene una lógica, tiene un orden, tiene un hilo, y nosotros vamos a hacerlo. Claramente inspirados, primero el Señor inspiró, pero ahora iluminados por el Espíritu Santo, para que el mismo que la inspiró ahora nos dé luz acerca de lo que quiere decir y también que quiere que hagamos también. Por eso están los verbos imperativos, que tenemos ¿qué tenemos que hacer entonces cada uno de nosotros? Y es aceptarlas claramente y obedecer. La Biblia durante siglos ha intentado ser quebrantada, ha intentado ser quitada de nosotros y desmentida arqueológicamente, científicamente, moralmente y todos los mentes que por ahí se les ocurran. Pero lo único que se ha demostrado, e incluso esos que están buscando cómo destruirla, han demostrado que es verdad. Hay muchos científicos, después les puede pasar un par donde ellos al encontrarse con intentar desmentir la Biblia se han encontrado que es verdad, porque la leyeron, porque Dios fue poderoso y cambió su vida y le mostró que tiene una coherencia. Y uno de ellos es C.S. Lewis, y quería leer algo de él. Él es un destacado autor, muchos lo conocen por su obra de Las Crónicas de Narnia, Mero Cristianismo. Él es un académico británico, pero él se dedicaba a la literatura y es conocido por sus obras de ficción, muchas cristianas, justamente quiere intentando refutar los evangelios, como un erudito, él se dedicaba a eso, encontró en los evangelios, se dio cuenta que eran únicos en la literatura. Y hay 3 razones, simplemente quiero citarlas, que a nosotros nos dan descanso de ver esa perfección de la palabra de Dios. Uno de ellos, como C.S. Lewis, es que los evangelios él encontraba que era distinta a todas las historias, porque los evangelios vemos a los apóstoles, a los seguidores de Jesús, se presentan normalmente. ¿Qué hacían las historias en ese tiempo? Mostrarlos como héroes, perfecto. Pero ellos se muestran como personas comunes y corrientes. Y esto no es normal en la literatura, porque si yo quiero hacer una biografía mía, yo no voy a pedir que la haga mi esposa, la voy a hacer yo, porque yo quiero mostrar todas las cosas perfectas de mí. Ahora, lo que están diciendo es que no es normal la literatura de ese tiempo, porque lo común era mostrarse a Juan como el
el superhéroe, a Pedro, pero lo que se muestran son como seres comunes y corrientes, pecadores, y ellos mismos se describen como pecadores. Entonces, eso no es normal en la literatura y eso le da un toque y un tinte importante decir, entonces, esto es verdad, esto es distinto. A diferencia de otras tradiciones y religiones y mitologías, donde los líderes y dioses suelen ser claramente resaltados y ser divinos sin defecto. Ahora, los evangelios muestran a seguidores de Jesús como personas con dudas, con temores, con debilidades, y esto les hace más humanos y accesible a los lectores. Entonces, no están mintiendo, porque justamente si tres dicen de esta persona que es un mentiroso, no hay forma de desmentir esta verdad. Otro argumento que se da es que Lewis sostiene que los autores estaban comprometidos con la verdad y la realidad de lo que estaban experimentando. Juan nos dice, nosotros hemos visto, nosotros hemos palpado, nosotros pusimos los dedos en medio de las manos de nuestro Salvador. O sea, no es algo que pasó de una o tres generaciones, sino ellos mismos fueron. No crearon mitologías idealizadas, sino que transmitieron justamente lo que habían vivido con Jesús. Y esto es una sinceridad y esto los lleva no solamente a creer esto, sino a morir por esta verdad. Todos murieron justamente por esta verdad. ¿Y quién va a morir por una mentira? Simplemente dicen, bueno, ya está, yo acepto lo que vos decís. Pero no, él dice, mueron porque yo lo experimenté, yo palpé. Tomás justamente murió porque él experimentó esta verdad. Mueren cada uno de los apóstoles, de sus discípulos, porque también transmitieron esta verdad, y gran parte de la iglesia primitiva. Esta atención al detalle, lo que resalta C.S. Lewis, es que era un poco adelantado a su época los evangelios, porque él está intentando ir a los evangelios, desmentir, pero se encuentra con todas estas verdades. Y un poco adelantado a, a su época, es porque las historias de ese tiempo no eran como las novelas de nuestro tiempo, donde había descripciones gráficas que son innecesarias, como una novela podemos ver que decía que la ventana goteaba y estaba caminando en el colectivo, o sea, como cosas que no tienen sentido, pero nos da un sentido de realidad, nombres, personas, lugares. Juan dice que de repente se pescaron una determinada número de peces. ¿Qué nos sirve eso para nuestra santificación? Nada, pero nos da relevancia en decir, esto es verdad, porque hay testigos, así sea de ese detalle, que fueron 15 peces, que fueron 300 personas, que fue Herodes, que fue en esta ciudad. Nombres, lugares, fechas, que a lo largo de la historia se han demostrado que son verdad. Y los historiadores y los arqueólogos dan sentido de autenticidad y credibilidad justamente. No solamente los evangelios, él porque estudió los evangelios y ahí el Señor lo convirtió, pero lo ha sido durante toda la historia de la iglesia. Nadie se convierte, si nosotros pensamos, confirmando estas verdades, pero nosotros sí, y esto nos ayuda, y es la intención que nosotros podamos ver estas verdades. Esto nos crea raíces profundas de saber que lo que se dice allí nos da esperanza justamente porque Dios es veraz, y esto es útil para nosotros. Esta es la historia de la salvación. Dios lo que está haciendo desde Génesis, desde el principio, cuando se rompió esta relación, es reconciliarla, y está contando toda la historia de redención, donde su clímax es en Cristo, y si Él dijo que iba a volver, así como cumplió que vino, nosotros tenemos la esperanza justamente que va a volver. La historia de la salvación, y teológicamente se puede considerar como una teología bíblica de todo lo que Dios dice acerca de su revelación, que lleva un hilo desde Génesis hasta el Apocalipsis. De nuevo, tiene una coherencia, tiene una armonía, tiene una unidad. Para mí entender, y lo que yo quiero enfatizar el día de hoy, es que la veracidad, la inerrancia, pensemos en estos nombres que pueden ser teológicos, que es verdad,
que no tiene error, que es infalible, tiene su raíz y se alimenta de solamente una cosa, de que Dios es veraz, de que Dios no tiene error y que Dios es infalible. Entonces, si nosotros creemos esas verdades, claramente nuestra raíz va a ser fundamentada en esto. Si Dios es perfecto, su palabra es perfecta y no se contradice. Y cada día se descubren más pruebas y fechas y lugares. Y ni los históricos, ni geográficos, ni científicos han podido desmentir esta verdad. Nosotros pensamos en la sola escritura simplemente como un hecho histórico, pero lo que Dios está haciendo es otra vez poner la escritura en el púlpito. Antes no habían púlpitos, porque la gente no entendía la palabra de Dios porque estaba en otro idioma. Entonces Dios no estaba hablando a su pueblo, no había crecimiento. Entonces donde los reformadores ponen este lema de post tiniebla luz, que significa después de tinieblas, porque donde no hay la palabra de Dios no hay luz. Después de las tinieblas vino la luz. Y es relevante para ese tiempo, en 500 años sin duda, es relevante para hoy, siempre es relevante que la palabra sea puesta en el lugar donde tiene que estar, que es justamente para su pueblo, para poder nosotros saber cómo conducirnos en esta vida, en la piedad, como dice Pablo. Entonces, esta tesis que clava, que protesta, que objeta Lutero y triunfa por la gracia de Dios es buscar que la palabra de Dios sea exaltada. Pero esto tiene raíces profundas en pensar y razonar de que Dios es el que la inspiró. Pero esto no hubiera sido posible si nosotros no lo hubiéramos leído, si no estuviera en nuestro idioma. Y hoy tenemos el privilegio de tener cada uno una o las Biblias que quieran comprar en nuestro idioma y saber de que no tiene absolutamente ningún error. ¿Qué se busca? ¿Qué buscamos nosotros como predicadores? Es que sea la palabra la que sea expuesta. Y pasamos horas exhaustivamente predicando y aprendiendo para poder transmitir. Somos simplemente meseros. La comida es perfecta, es de Dios. Nosotros lo único que estamos haciendo es acercarla para que puedan disfrutar esta verdad. Porque no es nosotros, como decía el pastor y el salmo, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Entonces, la Biblia es la regla, como conocemos mucho, esta regla de fe y de práctica, porque sirve para nuestro conocimiento, pero también para cada uno como nosotros como cristianos, para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué buscamos? Que la Biblia sea el centro de nuestras vidas, porque necesitamos crecer, necesitamos saber que el Señor quiere que hagamos cada uno de nosotros. Necesita pronunciar para que su reino sea expandido. Justamente va a ser de esta manera. Si nadie escucha, entonces ¿quién va a ser salvo? Por eso necesitamos pronunciar, necesitamos ir, que el Señor dé vida, como vemos en Ezequiel, a estos huesos secos que estaban, pero cuando la palabra de Dios fue pronunciada, dio vida a cada uno de nosotros. Efesios 2, ¿no? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia es la regla de fe y de práctica para todos nosotros como cristianos. Y toda palabra humana, entonces, es y debe ser cuestionada si no está a la luz de la palabra. Cualquier comentario, cualquier consejo, cualquier palabra que sea pronunciada, si no está filtrada a la luz de la palabra, tiene que ser y debe ser cuestionada. En su tiempo, él era de los papas, donde ellos decían que su palabra, porque ellos argumentan que eran descendientes de Pedro, entonces el Pedro como primer papa y de ahí todos los papas, entonces como la palabra dice que tenemos que obedecer lo que Pedro dice, ellos decían entonces tiene que obedecerme. Claramente eso es mentira. Entonces hay que cuestionar justamente esas interpretaciones. Ahora podemos decir los profetas, que los profetas dicen que ponen la palabra de Dios a la par y lo que ellos dicen es profecía nueva. La palabra fue terminada. El último profeta fue Juan el Bautista. El último apóstol fue Juan. Murió. Entonces fue sellada la escritura, la dejó el Señor, la quiso dejar ahí soberanamente, fue ordenada así y ahora lo único que tenemos que ir nosotros es a esta luz. Cualquier persona que diga que tiene palabra nueva
¿Qué dice Gálatas? Si un ángel viene del cielo, considérenlo un anatema, maldito. Así sea un ángel que enseñe un evangelio distinto, sea anatema. Tenemos que filtrar justamente, incluso la mía, si no está acorde a la luz de la palabra, sea cuestionada. La Biblia es una obra de Dios, es inspirada por Dios. Si nosotros nos proponemos, digamos, que juntando todos los teólogos durante otros 1500 años, creemos una Biblia, nos pongamos de acuerdo, una segunda Biblia, claramente tendría errores, claramente tendría contradicciones por donde la veamos, porque nosotros somos pecadores, porque nosotros somos falibles, pero como fue Dios el que la inició, como fue Dios que se puso de acuerdo para inspirar, para dar de su propia aliento, entonces es perfecta, no nosotros. Pero si la Biblia es realmente inspirada de Dios, es inspirada por Dios. Lo único de nuevo que tenemos que hacer es rendirnos, someternos a ella, como el Dios mismo también. No quiere decir que si hay una mala interpretación es un error. Tenemos justamente por eso que acudir a una buena hermenéutica y una buena exégesis. Pero es verdad, cuando nosotros la malinterpretamos, ahí está el error, porque está en nosotros. Ella nos representa el carácter y la pericia de un Dios perfecto. Su palabra lo es. El Salmo 119 es uno de los salmos más largos y todo apunta a la palabra de Dios, a la preciosura de la palabra. Y el Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus juntas ordenanzas. Toda la palabra de Dios es verdad. Dice también el Salmo 19, 7 y 9, dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos juntos. El Salmo 119. Podemos decir entonces, hermanos, sin temor a equivocarnos, que la palabra de Dios es perfecta, que no tiene error, que es exacta, que tiene la precisión con la cual el Señor quiere hablarnos a nuestros corazones, sin error, infalible, que es capaz, que es incapaz, perdón, de cometer algún error o falta alguna. En toda ella es verdad. Y que no nos importe cuando estemos exponiendo la palabra, si alguien es ofendido, si la palabra de Dios dice algo acerca de nosotros, justamente tenemos que acudir más a lo que la Biblia dice de nosotros que lo que el mundo dice acerca del hombre, lo que piensa el hombre que es, porque tenemos allí todo el conocimiento de nosotros. Y se dice que somos pecadores y necesitamos crecer. Eso es una verdad. El mundo a veces lo disfraza de otras cosas. ¿Acaso tenemos miedo de ofender al hombre más que a Dios? Al final de cuentas tenemos que rendir cuentas ante este Dios. Y esto claramente para todos, no solamente para los que enseñan, sino para cada uno de nosotros, de cómo estamos temiendo más al hombre que a Dios. Finalmente será ante Dios que seremos juzgados y no ante los ojos de los sabios de este mundo, ante las autoridades por ahí, de temer de lo que dice o no la Escritura. La Biblia es autoridad, y si alguien, de nuevo, se para en un púlpito, es autoridad porque está diciendo la palabra de Dios. Jesús mismo, Dios hecho hombre, exaltó la palabra de Dios cuando oró allí en el aposento alto. Hoy el pastor estuvo leyendo y recordando esta verdad: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto lo tenemos en Juan 17, 17. ¿Acaso iremos? ¿Acaso rehusaremos de lo que el mismo Cristo dice de la palabra? Claramente no. Creemos que es completamente verdad. Pablo dijo, y a mí me gustaría que pensemos en esta frase:
en Romanos, sea Dios veraz y todo hombre que dice, sea mentiroso, porque solamente Dios es el único que tiene la verdad absoluta y todo hombre mentiroso. Una vez estableció el fundamento para poder edificarnos a cada uno de nosotros, una vez nosotros fundamentados en esta verdad, simplemente quería que pensemos en algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida, de qué significa esto entonces para mí ahora, cómo masticamos todo esto y lo ponemos en práctica. No solamente consiste en entender algo, porque entendemos que los demonios entienden estas verdades. Hace poco estamos predicando Lucas y cuando está en Capernaum, los demonios sin decirle nada dice, tú eres el santo, el Hijo de Dios, y tiene mejor teología que todos los siglos de todos los teólogos, entendiendo que Él es el verdadero Dios. Pero eso no significa que están rendidos ante esa autoridad, y es lo que nosotros necesitamos hacer. No solamente entender esta autoridad de Dios, sino rendirnos ante ella. ¿Qué significa entonces esto para nosotros el día de hoy? Creer que la palabra es suficiente. ¿Creen ustedes que nos capacita para el día a día, para cada circunstancia en la que estemos pasando, para cada momento de dolor, para cada momento incluso de alegría también? Cada domingo cuando el pastor se para después de pasar decenas de horas estudiando, ¿nosotros estamos preparados también para escuchar la palabra de Dios o simplemente venimos por una obligación? Nosotros nos preparamos el día anterior para poder venir a recibir y escuchar la palabra de Dios, de saber el Señor nos va a hablar hoy como iglesia. Nos va a hablar en casa seguramente, pero lo quiere hacer de una manera significativa cuando nos reunimos como pueblo, porque Dios quiere de esa manera capacitarnos para después ir a la semana, como un primer día de la semana, a poder ir a vivir la vida cristiana. Juan dice, yo no los saco del mundo, pero sí los pongo allí, pero justamente es por la palabra de Dios que somos capacitados para poder vivir justamente para la gloria de Dios.